Así como estamos en pie, hermanos, nos vamos a la palabra de Dios. El pasaje que vamos a usar para meditar esta mañana, tarde, que se encuentra en Hebreos 12, del 5 al 11, hermanos. Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 11. Gloria al Señor. Dice así la palabra, usted la sigue confirmando que lo que se diga hoy sea palabra de Dios. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tome su lugar, hermano. Siempre que alguien viene a consejería, he observado que mi hermano Paco le pregunta: ¿y usted quién es? Entonces se quedan: pues yo soy fulanito de tal, y le dan el nombre completo con los dos apellidos, ¿no? Pero el asunto va: ¿cuál es nuestra afiliación con Dios? ¿Cuál es nuestro parentesco con Dios? Por ahí va la pregunta, siempre. Entonces algunos hermanos si lo saben y dicen: pues soy hijo de Dios. Ah, muy bien. Ya ese es un gran avance. Saber que tenemos una posición delante de Dios y que tenemos un parentesco con Él, que somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Amén. Ya no hay duda con respecto a eso. Ahora, Él, dice la palabra, que nos ha recibido como hijos y nos ha dado, dice, potestad de ser hechos hijos de Él, de Dios. No hay ninguna duda. Ahora, también entendemos a través de la palabra de Dios que somos o hijos de Dios o hijos del diablo. O sea, no hay partes intermedias. Entonces, los hijos del diablo son los que Él precisamente tiene enceguecidos. El Dios de este siglo, dice, los tiene enceguecidos y siguen obrando impíamente en el mundo. No han conocido a Cristo aún. Ellos se les reconoce como hijos del diablo, así les llama la Escritura. Por eso a nosotros se nos tuvo que dar una nueva filiación, se nos tuvo que dar un nuevo parentesco, ¿sí? Y ahora somos hechos, dice la palabra, hijos de Dios. Amén. Bien. Ahora, Dios, habiéndonos recibido como hijos, nos va a dar un trato de hijos. Dice la palabra de Dios: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo, dice, a los que se lo pidan. Y en otras versiones también dice: dará, ¿sí?, lo que cada uno de nosotros le pida. Porque también dice la palabra, hablando de los afanes de la vida: mirad, ¿sí?, cómo los lirios del campo, las flores del campo, cómo se visten. Dice: no se afanan, no trabajan, ¿y cómo se visten? Y da a entender que el que los viste es Dios, ¿sí?, porque Dios tiene cuidado de ellos. Y de los pajarillos habla también la Escritura, de cómo es que logran obtener su alimento si no hay nadie que les lleve, aparentemente, ¿verdad? Y dice, es que es Dios el que provee todas las cosas para ellos. Pero también decía Jesucristo, cuando dijo este pasaje, dijo: pues mayor que los pajarillos y que las flores son cada uno de vosotros, decía. Mayor, dice, que todos ellos son cada uno de nosotros, porque ahora nuestra afiliación con Dios somos sus hijos. Amén. Ahora, pero como hijos, normalmente tenemos que recibir todo el paquete completo. No podemos nosotros, por ejemplo, actuar como actuamos muchas veces con nuestros padres terrenales, ¿verdad? Que queremos que nos sustenten, que queremos, por ejemplo, que nos vistan, que queremos que nos den, pues todo lo necesario para la vida, ¿sí? Pero nosotros no obramos en obediencia, ¿sí?, y en respuesta y en gratitud a ellos muchas veces, sino queremos todo lo bueno, ¿sí?, y todo lo que a nosotros nos parece malo, muchas veces no lo queremos recibir de nuestros padres terrenales. Ahora, quiero traer también a su mente esta reflexión. Dios siempre ha utilizado tipos, siempre ha utilizado figuras, pero
Cada uno de nosotros hoy, seguramente, hombre y mujer, niño, adulto, joven, todos sabemos lo que es ser hijo. Amén. Usted fue hijo, tuvo su papá, tuvo su mamá, sabe cuáles eran las reglas de la casa, sabe cómo se conducían sus padres, sabe cómo lo disciplinaban sus padres. No somos ajenos a ese tipo de disciplina y a ese tipo de cuidados que ellos tenían de nosotros. ¿Sí? Ellos nos proveían las cosas, ellos nos dieron para la educación, nos daban para los alimentos. Ya sabemos lo que es ser hijos. ¿Sí? Y también en algunos momentos nos dieron tal vez alguna cueriza, seguramente. Sabemos lo que es ser hijos en todos los aspectos, ¿verdad? En todos los aspectos. No hubo, dice un hermano, a mí no fue cuero, dice, fue palo. Sí, hubo algunos que fue necesario. He platicado con muchos hermanos y algunos hasta lo que encontraban, ¿sí? Les aventaban. Quizá malamente, porque los padres, ¿sí? Muchas veces no tienen el conocimiento de Dios, ¿sí? Y por eso hacen muchas cosas. Bueno, pero de alguna forma, dice aquí la palabra, como a ellos les parecía, dice, éramos disciplinados. Como ellos consideraban, dice lo que acabamos de leer, nos disciplinaban nuestros padres terrenales, como ellos suponían que era correcto, ¿verdad? Así nos tocó. Algunos sí sufrimos vara, ¿verdad? Algunos otros uno que otro chanclazo, y algunos palabras duras, y ya con la pura palabra nos quedábamos así todos tiesos y ya no hacíamos más. Con eso nos tenían pero bien controlados nuestros padres. O sea, hay mucha variedad en esto. Bueno, la reflexión que les quiero hoy introducir, hermanos, es que ya tenemos la experiencia de ser hijos experimentándolo con nuestros padres terrenales, pero también tenemos que tener la experiencia de ser hijos con nuestro Padre Celestial. Amén. También, fíjense, por otro lado, el Señor en su sabiduría también nos ha dado la oportunidad de que estemos del otro lado. No nada más ser hijos, sino nos va a tocar, y a algunos de ustedes ya les tocó ser padres. Han probado ambos lados de la moneda, como se dice. Algunos jóvenes pues están en proceso, pero van para allá seguramente. Nos ha dado la experiencia el Señor. Fíjense, la familia, por eso dice que fue planeada en la mente de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos ha dado la experiencia de ser hijos, ¿sí? Y nos ha dado la experiencia de ser padres, para que le entendamos, para que le comprendamos, para que no haya nada ajeno a nuestra relación con Él. Amén. Ahora como padre, usted sabe y ha sufrido lo que es cuando un hijo le hace una mueca a uno. Usted sabe y ha sufrido lo que significa que cuando usted dice, tú tienes que entrar a las 9 y llegan como a las 3 de la mañana. Lo ha sentido, lo ha vivido. Hemos vivido, ¿sí?, la experiencia de hijos muy obedientes. Hemos vivido la experiencia de hijos muy desobedientes. Unos en la media. Hijos que, aunque nosotros le demos muchos consejos, pero muchos, no dudo que usted como padre, no dudo que usted como madre le haya dado muchos consejos a sus hijos, pero llegó un momento en el que ellos decidieron seguir, ¿sí?, sus propios caminos. Llegó un momento en el que usted ya no tuvo, así lo sintió, ya como que ya no tuvo autoridad sobre ellos porque ya eran adultos y ellos mismos sabían que al cumplir sus 18 años, era como una liberación de sus padres, creían ellos, ¿verdad? Y esperaban los 18 años con ansia, o los 21 años, según sea en Estados Unidos o acá, ¿sí?, para liberarse. Ellos sentían que liberarse de sus padres era una bendición, pero no es así, hermano. El llegar a la edad adulta, según nuestras leyes, ¿sí?, el poder hacerse independiente de los padres es una cosa distinta a liberarse de los padres. Los hijos normalmente persiguen liberarse de sus padres, no independizarse. Independizarse y hacer su propia vida y trabajar para sus hijos y cuidarlos también. Esa es la bendición. Amén. No es el ya no estar bajo autoridad. Nosotros como hijos veíamos que no estar bajo autoridad, eso era la bendición. Pero todos estamos bajo autoridad. Y se los voy a decir cómo. Y dice la palabra de Dios que la mujer tiene por cabeza, ¿sí?, a su marido. Está bajo autoridad. El marido tiene por cabeza a Jesucristo. Está bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Amén. Tenemos nuestra propia cabeza. Y hoy, cada uno de nosotros, ya no haciendo distinción entre hombre y mujer, porque dice la palabra que ya no hay hombre, ¿sí?, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay libre, sino ahora somos todos hijos de Dios, ¿sí?, herederos y coherederos, juntamente con Cristo. Amén. Y ahora ya no haciendo distinción, ¿sí?, tenemos una posición delante de Dios.
que somos sus hijos. Amén. Bueno, ya habiendo explicado ampliamente esto, pues Dios dejó en su palabra que Él nos iba a dar un trato, nos iba a dar el trato de hijos. Y dentro de eso, el tema de hoy se trata de la disciplina de Dios. El concepto de Dios de disciplina, hermanos, está en la palabra. Nosotros podemos tener nuestros propios conceptos. Dicen, nuestros padres terrenales, dice, nos disciplinaban, dice, como a ellos les parecía, como ellos creían que era lo correcto. Y a veces daba resultados. Y hay veces que el tipo de disciplina terrestre, ¿sí?, el de nuestros padres, muchas veces daba como consecuencia que el hijo rebelde se volviera más rebelde, porque tal vez no había sabiduría en el tipo de corrección que aplicamos nosotros. Eso lo han visto ustedes en sus clases de matrimonios, ¿sí? Lo han visto en muchas clases, cómo se deben de corregir a los hijos. Dice, es que debe hacerlo con sabiduría, hermanos, ¿sí? O sea, hay consejos de ese tipo, pues. Hay veces que no resulta, pero ninguno de nosotros seguramente digo, ha disciplinado o disciplinó a su hijo, ¿sí?, para que su hijo se volviera más rebelde. No tuvo esa intención, jamás la tuvo. Ninguno de nosotros incluso ha disciplinado a su hijo para destruirlo. No, porque somos padres, dice el mismo Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, es que lo hacíamos para corrección, lo hacíamos para disciplina, para que ellos se corrigieran, para eso lo hacíamos. Así también Dios, cuando Él nos disciplina, hermanos, no lo hace, ¿sí?, para destrucción. Miren, hemos leído muchos versículos de la palabra de Dios relacionados con la disciplina a los hijos, y decimos, vamos a leer algunos de ellos, hermanos. Dice así la palabra, en Proverbios 19:18, por ejemplo. Eso lo aplicamos nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Quién da el consejo? Dios, ¿verdad? Y nosotros nos lo aplicamos a nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a aplicárnoslos a nosotros. Vamos a cambiarlo ahora. Vamos a aplicarlo a nosotros de parte de Dios. Esto es lo que piensa Dios. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Dios solamente va a castigar, hermanos, al desobediente. ¿Usted castigó a su hijo cuando era hijo obediente? No, ¿verdad? Sería un tanto ilógico. Esto es en cuanto a disciplina. Y dice, en tanto que hay esperanza. O sea, quiere decir que lo va a hacer a tiempo. E incluso hay una palabra que dice, háblales a tiempo y hasta fuera de tiempo. Dice, también fuera de tiempo lo va a hacer. Porque acuérdense que el interés principal de Dios es la salvación de nuestra alma. Y si para ello requiere de corrección, se la va a aplicar. Porque dice la palabra de Dios, porque ¿qué padre es aquel que no disciplina a su hijo? Es la misma palabra que dice, como diciendo, ¿qué clase de padre será? Porque entendemos a través de las Escrituras que el padre que no ama a su hijo, no lo corrige. Así dice Dios mismo, si yo no los corrigiera, no los amaría, sino porque los amo, los voy a corregir. Eso es lo que parafrasea en lo que hemos leído en Hebreos. Porque los amo, es que los he de corregir. Porque de lo contrario, dice, no seríais mis hijos, sino seríais bastardos. O sea, hijos ilegítimos, pues, no hijos. Y vean, hermanos, este es como el carácter de Dios, no es como es el carácter de Dios. Así piensa, así opina. Tal vez usted opine de otra forma, pero Él opina que se debe de castigar al hijo en tanto que hay esperanza. Es obvio, al hijo desobediente. Dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Él no lo va a destruir, sino es para salvación, como más adelante lo vamos a ver. Dice también en Proverbios 23, 13 y 14, aplicado a los hijos, ahora aplicado a nosotros, no rehúses corregir al muchacho, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Con vara? ¿Acaso Dios azota? Dice aquí con vara. ¿Qué leímos? Dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estuve buscando alguna palabra más suavecita, ¿no? En otras versiones, azota, menos ruda, ¿no? Ustedes saben qué es azotar, ¿verdad? Dice en otras versiones que es castigo. Infringir castigo. No encontré otra más suavecita. Significa lo que usted y yo entendemos, hermano. Ahora, quiero llamarle la atención a que la corrección es para el desobediente. La corrección no es para el hijo obediente. Ahora,
La desobediencia, cada uno de ustedes lo entiende también a su manera, y yo mismo tal vez. Usted, por ejemplo, hay muchas cosas que podrá estar haciendo hoy que dice, son correctas, es que son correctas. Es más, somos más, ¿cómo le podría decir? Somos más observadores, digamos, de las faltas ajenas. Esas sí las podemos calificar muy bien. Además decimos, todo lo que yo estoy haciendo, de repente hay unos azotes y decimos, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y por qué? Oye, pero si yo estoy en obediencia, Señor. Esto es para reflexionarlo, hermano. Porque dice la palabra de Dios en cuanto a la Santa Cena, dice que no debemos de comer indignamente, dice. Y ahí mismo nos instruye a que cuando vayamos a tomar la Santa Cena, nos dice que debemos de analizarnos a nosotros mismos, considerarnos a nosotros mismos. Ahora, y dice la palabra de Dios que después de eso, bebamos y comamos del pan. O sea, no nos dice considérate y si te encuentras erróneo ni lo comas. No nos dice eso, ¿sí? Usted lo puede leer en Corintios, ¿verdad? No dice, si tú te consideras que estás mal, ¿sí? Ya ni lo comas. ¿Sí? Porque cuando Pablo dice que debemos de comer la cena en forma digna, ¿sí? No se está refiriendo a la dignidad, ¿sí? Esa que nosotros entendemos en general, porque ¿quién es digno sin Cristo? Entonces, ¿quién comería? No, se refiere a que nuestra relación con Cristo, a nuestra relación con Dios, esté correcta en ese momento en que vayamos a participar. Por eso dice, analícese cada uno a sí mismo, júzguese, dice, palabra más fuerte, júzguese cada quien, porque el que se juzga a sí mismo, dice, no es juzgado. Ahorita vamos a hacer hincapié en eso, pero también dice, júzguese. Y en el momento en que nosotros encontramos, ¿sí?, que tenemos algo contra nuestro hermano, en el momento en que nosotros encontramos que tenemos un pendiente con Dios, ¿sí?, en ese momento nos podemos poner a cuenta con Dios, en la Santa Cena, ahí mismo. Si por eso nos dan hasta unos 5 minutos para que estemos reflexionando, ¿sí?, y nos pongamos a cuenta con el Señor, porque no es bíblico venir a una Santa Cena y no participar. Los que antes se reunían para comer del pan, ¿sí?, era porque iban a ir a comerlo, eran porque iban a participar de la comunión. Amén. Entonces, cuando suceda eso, usted júzguese a sí mismo, analícese, póngase a cuenta con el Señor, y dice más tarde Pablo, y entonces coma y beba de la copa, porque de lo contrario, dice la palabra de Dios ahí mismo. Vamos a leerlo, hermano. Esto está en 1 Corintios 11, 29, 32. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Ve usted? Dice, pruébese a sí mismo. No le dice, si se encuentra que no lo merece, pues no lo coma. No, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11, 29 al 32, hermano. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y usted sabe que en la palabra de Dios, cuando usa la palabra dormir, no se refiere a los que se duermen en el culto, ¿verdad? No se está refiriendo exactamente a eso, están muertos, y ni siquiera espiritualmente, puede ser físicamente. O sea, y miren, hermanos, porque el que come y bebe indignamente, dice, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Juicio se refiere a disciplina, hermano, se refiere a la corrección. Y mire, hermanos, en Corintios dice, por lo cual hay muchos, no dice por lo cual hay algunos, en el contexto de la Santa Cena, en ese contexto dice, por lo cual hay muchos, dice Pablo, muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, o sea, si no hacemos lo que dice, si no nos examinamos y si no nos ponemos a cuenta con el Señor en ese momento, y esto es para la cena, pero lo extrapolamos a todas las demás cosas, porque debemos de estar siempre en comunión con el Señor. Amén. Dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Con qué propósito, hermano? Para que no seamos condenados con el mundo. Usted ya es hijo, ¿verdad? Pues Dios va a tener tal cuidado de usted, hermano, que va a hacer todo lo necesario, aún la corrección con mano dura, para que usted y yo no seamos condenados con el mundo. Usted entiende, hermanos, ahora quizá por qué, aunque no es una regla general,
también lo debo de explicar. Porque hay quienes, siendo hijos de Dios, agonizan por mucho tiempo, están en su lecho, por mucho tiempo en su lecho de dolor, y no se levantan, y dicen, no, pero ¿por qué? Hasta por ejemplo, Billy Graham, lo conocen, ¿verdad? Está enfermo, imagínense, hasta Billy Graham, muchos de ustedes ya en los años 50, creo que era Billy Graham, o antes, ¿sí? Lo conocen y aún hoy, pero él, por ejemplo, tiene una enfermedad rarísima, ¿no? Y uno dice, ¿cómo es posible todo ese tipo de cosas? Pero ya no vayamos con Billy Graham, vayámonos con Pablo, que decía, 3 veces le he pedido a Dios que me quite este azote, y me ha dicho, bástate mi gracia. Hay correcciones, hermanos, que podríamos llamarles preventivas, porque decía Pablo, pero me ha sido impuesta esta corrección, dice, para que la grandeza de las revelaciones, ¿sí? Porque él decía, yo conozco a un hombre, ¿sí?, que subió al cielo y le fueron dadas palabras, dice, que no puedo expresar. Estaba hablando de él mismo, ¿no? Nada más que en tercera persona. Y a Pablo se le reveló muchas cosas. A Pablo le habló Jesucristo, ustedes saben, en el desierto, y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y así como se le apareció una vez, se le apareció otras tantas, y tenía una comunión bastante íntima con el Señor, ¿sí? Y dijo Pablo, pero para que la grandeza de las revelaciones no se me subieran al coco, como dicen, me fue dado fue preventivo, aguijón, preventivo. Ahora, Dios ha hecho muchas cosas grandes con cada uno de nosotros, ¿verdad? Casi nos habla, decimos nosotros. Casi oímos su voz en forma audible. Qué bueno que tenga ese tipo de revelación, hermano. Pero que eso no lo envanezca, no lo envanezca. Lo sanó de algo, pero de algo que era mortal, que ya no daban ni un peso por usted. Bueno, eso no quiere decir que usted sea la niña de los ojos de Dios. ¿A poco Dios hace acepción de personas? A todos nos ama como hijos. Alabe al Señor, hermano. Gloria a Dios. No a causa de las grandezas que el Señor ha demostrado en nosotros, ya sea en cuestiones espirituales, ya sea en cuestiones materiales, ¿sí? Nos ensoberbezca, porque esa es una razones de disciplina. Esa es una razón, una, nada más. Una de las razones de la disciplina. Hay otras. Por ejemplo, en Corintios también, para variar, 2 Corintios. Decía Pablo, oigo, que hay entre vosotros, dice, uno que anda, dice, en pecado, un pecado que ni entre los impíos se nombra. ¿Sí? Fíjense, a tal grado. O sea, era buen pecado, digamos, bastante grande. ¿Sí? Tanto dice que alguno anda con la esposa de su propio padre. Este tipo de cosas no lo esconde la palabra de Dios, porque Dios no, ¿cómo le puedo decir? No es como nosotros, pues que para que no piensen mal guarda las cosas y las esconde, ¿no? No, también las declara, saca a la luz. Y dice Pablo, dice, juzguen a ese tal, ¿no? Juzguen a tal persona, incluso, dice Pablo en 1 Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este tipo de expresiones, hermanos, son duras, durísimas. Sí. A Dios no lo podemos ver en forma parcial, hermanos. A Dios no lo podemos ver únicamente como el Padre amoroso, también como el Padre que disciplina, amén, que corrige, porque nos ama. Mas, sin embargo, es mejor caer en las manos de Dios que en las manos del diablo, porque la disciplina que es según Dios es para vida, amén, y la tristeza que es según el mundo, por azote del diablo que viene a hurtar, matar y destruir, es para destrucción, no nada más del cuerpo, del alma y de todo el ser. Gloria a Dios. Ahora, también tengo que llamar a la atención en este aspecto. Examinémonos, probémonos, siempre que haya oportunidad, hermanos, debemos de estarnos probando. No vaya a ser que ya estemos ya allá en las nubes, ¿no? Que quizá como algunos en tiempos de Pablo, ya se sentían más que los apóstoles, ya habían crecido. Diótrefes, por ejemplo, ya no los recibía, ya se había envanecido a tal grado que no los recibía. No sé cuál haya sido el fin de Diótrefes, pero al que ama y al que es hijo, seguramente el Señor
lo va a corregir. Amén. Vamos a continuar, hermano. Hay una narración de Jesucristo que nos dice que otra forma en que Dios nos puede corregir, hermano, es por la falta del perdón. Si usted, por ejemplo, ¿sí? Este ha sido motivo de temas completos, esto es de pasadita. Si usted no perdona, va a recibir corrección. Porque nosotros en el mundo decimos, esto lo perdono, ya lo perdono, ¿sí? Y lo dejo, más bien me evito verlo, ¿no? Evito verlo. Pero la palabra dice que se le debe de perdonar de todo corazón. ¿Y dónde lo podemos ver, hermano? Vamos a verlo. En Mateo 18, del 34 al 35. Se narra de un señor, dice, que mandó a traer a sus siervos para hacer cuentas con ellos. Ese ya, tome nota si quiere, hermanos. Mateo 18, 34, 35, ya lo conocen todos. Mandó un señor a traer a sus siervos para hacer cuenta con ellos. Fíjense bien, a sus siervos. Todos tenían el mismo nivel. Se los trajo. Y era un señor. Y usted sabe la historia, que a uno le perdonó 10,000 talentos. Y ese que le perdonó el señor los 10,000 talentos, no pudo perdonar una deuda, pero muchísima, infinitamente inferior, no se la pudo perdonar a otro. O sea, eso se refiere a que nosotros no perdonamos a nuestro semejante cosas mucho menores, infinitamente menores de las que nosotros hemos ofendido a Dios y que Él nos ha perdonado y se ha olvidado de la deuda. Si ustedes ven al Señor, le dijo, pues no tengo con qué pagar. Y el Señor le dijo, pues adelante, vende a tus hijos, ¿no? Tenía que haber vendido a sus hijos, a su esposa, como esclavos, para poder pagar esa deuda. Pero el Señor le dijo este hombre, ten misericordia de mí. Y el Señor, ustedes saben que lo perdonó, ¿verdad? El Señor lo perdonó. Así Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Qué no habremos hecho nosotros? Muchas cosas. Pero Dios ya nos ha perdonado, hermanos. Amén. Entonces, dice aquí, que cuando el Señor se enteró que este siervo malo, incluso le dijo siervo malo, no había perdonado a otro una deuda menor, le dijo, entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora, ¿podemos pagarle a Dios? No. No se refiere a ese aspecto, sino hasta que confesases su pecado. ¿Qué dice aquí, hermano? Eran siervos. Dice, le entregó a los verdugos. Ustedes saben qué son los verdugos, ¿no? Son los que azotan, son los de la Inquisición. Así también, mire, para que no haya ninguna duda, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, como para que no hubiera duda, ¿verdad? Dios, sí. Dios así, sí, Jesucristo lo estaba diciendo, porque hay algunos que dicen, es que Pablo lo dijo, si Jesucristo lo hubiera dicho, lo creo, ¿no? No, hay quienes así dicen, y no le dan el mismo peso, no saben que toda la palabra de Dios ha sido revelada por el Espíritu Santo, los santos varones de Dios, ¿verdad? Y no ha sido traído por voluntad humana, toda la palabra de Dios es palabra de Dios, valga la redundancia, amén. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno de sus hermanos sus ofensas. Entonces, el que muchos de nosotros seamos entregados a los verdugos es a causa de la falta de perdón. Por eso oímos expresiones aquellas de que, hermano, perdona, porque el que más daño se hace eres tú, aquel pues anda feliz. Lo expresamos de otra forma, ¿no? Aquel ni enterado está, el que se está haciendo el daño eres tú mismo, te estás amargando, y la palabra amargura, ¿sí? Viene de una palabra griega que significa filoso, cuchillo, y te estás despedazando internamente por tu falta de perdón, ¿sí? Tú mismo te estás haciendo daño, dice uno, ¿no? Bueno, sí, porque nos hacen una y no perdonamos, nos hacen otra, otro, ajeno. Nosotros que tenemos una lista, no nada más de uno, sino de varios. Entonces esos son detallitos, hermano. Entonces Dios tiene este carácter, no lo podemos negar, ¿sí? Incluso a tal grado, hermano, que hay otros que dicen, agarren a ese siervo inútil, dice, y échenlo a las tinieblas de afuera. Dice, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Es cuando decimos, Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero si yo doy mis diezmos, Señor. Si yo voy y predico tu palabra, Padre. Si yo doy mis ofrendas. Y decía Jesucristo, todas estas cosas os era necesario hacer, sin dejar de hacer todas las demás. ¿Se acuerdan de eso? No es que sean malas esas, qué bueno que lo haga. Dice, pero todas estas cosas os era necesario hacer, pero sin dejar de hacer lo demás, o sea, perdonar. Y es conocida, ¿sí? Aquel versículo que dice, si tienes algo pendiente con tu hermano, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con él. Es muy importante, pues, hermanos, el perdón. Otra cosa, hermano, nosotros decimos, bueno, Pablo lo dijo y nosotros lo tomamos para nosotros. Decimos,
con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En Gálatas también dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bueno, ¿usted es de Cristo, hermano? Bueno, ahora la segunda pregunta. ¿Ha crucificado la carne con sus pasiones y deseos? Sí, dígalo. Es para mí también, hermano. Porque decía un hermano que vino de Costa Rica, que hay quienes están en la cruz, pero todavía están vivitos y coleando, dijo así textualmente. Sí, así dijo. Y así como pescaditos, ¿no? Todavía están vivitos todavía. No han sido crucificados aún. Ahora, ¿cómo viene la disciplina, hermano? ¿Sabe usted qué le pasó a los ladrones que estaban vivos aún? Cuando llegaron con Cristo, ¿qué dijeron? No les vamos a romper las piernas, este ya está muerto, porque entregó su vida voluntariamente, sin que nadie le dijera, tienes que morirte. No, dice que lo entregó voluntariamente, mansamente, en mansedumbre. No estuvo en la cruz revoloteando y diciendo, no, y no me muero, y que no me muero. No, la entregó, dice, yo doy mi vida, nadie la toma. Y esa debe de ser nuestra mente. Tenemos que dar nuestra vida también en esa cruz y morir juntamente con Cristo voluntariamente, porque de lo contrario van a venir y nos van a tener que romper las piernas, porque vieron que estaban vivos aún. Entonces el que anda todavía, hermanos, también en la carne, ¿sí?, en sus pasiones y deseos, dice aquí. Y bueno, Gálatas, ustedes saben que allí mismo en Gálatas, de donde es este texto, 5:24, ahí narra todas las obras de la carne. Esa es otra razón. Entonces, es muy raro, hermanos, que alguien pueda decir, hermano, yo pues hace como 50 años que nadie me corrige. Va a ser raro, difícil. ¿Por qué, hermano? Porque si así fuera, me preocuparía. Porque dice la palabra de Dios, dice, dice, y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, dice, hijo mío, no menospreciéis. Esto es importante, esta palabra, hermano. No menospreciéis, más bien. O sea, no tomemos a la ligera, significa. Como dijo Elí, ¿no? Es Dios que haga lo que quiera, ¿no? ¿No? Eso es tomar a la ligera la disciplina. O sea, le dijo a Samuel, oye, ¿qué te dijo Jehová? ¿Qué te dijo? Pues no te lo quiero decir, dímelo, no importa. ¿Sí? Y le tuvo que decir Samuelito, ¿verdad? Y al final, yo pensé, fíjense que cuando originalmente leí ese pasaje, le había preguntado para ver en qué estaba su error, ¿no? Y pues corregirse, ¿no? No, Elí no le estaba preguntando por eso, sino le estaba preguntando nada más para saber. Porque al final dijo, que se haga lo que él quiera. Entonces, nosotros no debemos de tomar a la ligera la disciplina del Señor. Porque dice, el Señor al que ama disciplina o corrige y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, esto es importante también, de la cual todos han sido participantes. ¿Qué significa esto, hermano? Que no hay un solo hijo de Dios. Esta palabra todos significa todos, no hay otra. Han sido participantes, dice. De la cual todos han sido participantes. Si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, dice, no sois hijos. Es difícil encontrar a alguien quizá entre nuestras filas, porque aquí veo, por ejemplo, muchos guerreros que han caído y se han levantado, que han sido fueteados, pero dice aquí mismo la palabra, fíjese, dice, a aquellos, dice, a nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Esto en otras versiones significa, no les perdíamos el respeto. Cuando nos disciplinaban nuestros papás, si torcíamos la boca, no la torcíamos más. Sí, Dios, la corrección que viene de parte de Dios, no es para que, como dice una expresión, nos engriamos, ¿verdad? O como dice, engreír, que nos guste, ¿verdad? Que nos guste más. No es para eso, sino es para que nos corrijamos. Ahora, la cuestión en que si está pasando o no por una disciplina cada uno de nosotros, eso obviamente se deja a cada uno de nosotros. La razón por la cual usted muchas veces se encuentra como sorprendido, aunque la palabra dice, no os sorprendáis del fuego de prueba como si cosa alguna extraña os sobreviniera, no os sorprendáis. Hay otra palabra, hermanos, en Proverbios 29, 15 y 17, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Bueno, esto es la mente de Dios. Hay consentidos para Dios. Dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Por eso les decía, no hay consentidos. Hay un actor que
que se jacta de llamarse el consentido de Dios, porque nada más lo curó de un cáncer. Entonces cree que con eso ya es consentido, ¿sí? Pero no, nadie es consentido. Lo curó, gracias, qué bueno. Debería reconocerlo y buscarlo, ¿verdad? Pero eso no es señal de consentimiento, pues. Por ejemplo, Dios nunca nos va a alcahuetear, nunca. No es de Él, pues. No es su naturaleza. Tal vez los papás y las mamás, o las mamás alcahuetea al hijo, lo cubre un poquito, sí, del papá, lo que practicamos muchas veces. Pero Él no. Dice, en esta palabra se afirma que todos los hijos de Dios, vamos a terminar, hermano, han pasado por esa disciplina. Por tanto, el que profesa ser hijo de Dios y no pasa por esa disciplina, tiene motivos sobrados para pensar que no es verdadero hijo de Dios, sino un bastardo intruso en la familia. Cuando todas las cosas nos salen bien y nadie nos incomoda, es un síntoma malísimo. En Juan 16:33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En 2 de Timoteo 3:12, dice la palabra, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. En Pedro dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esa es la razón, hermanos, de la disciplina. Porque dice la palabra en Judas, y a aquel que es poderoso para presentaros ante Él sin mancha y sin arruga. Está hablando de Dios, que lo va a hacer. Incluso de Jesucristo se habla que se entregó para presentarse a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces está trabajando y va a seguir trabajando sobre nosotros para lograr ese propósito. Ahora, algunos serán más corregidos que otros. Por eso dice la palabra de Dios, dice Jesucristo en su mente decía, en su corazón, y lo expresó, decía, por eso dice, es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo, sin un brazo. Pero qué necesidad, como dice la expresión, pero qué necesidad de llegar a esos extremos, ¿verdad? Mas sin embargo, hay quienes hasta que pierden un miembro, ¿sí? Hasta predicando están ya ahora, sí, están predicando. Hay otros que hasta que pierden un miembro de su familia. Hay muchas formas por las cuales Dios nos llama la atención y nos trae a que reflexionemos y nos trae a que meditemos. Esto no es para temor, hermanos, porque Dios no lo hace para destrucción, téngalo presente, sino para corrección y para salvación de nuestras almas. Nos ponemos en pie, hermano. Quiero hacer una invitación de que cierren sus ojos, hermanos, y en este año nuevo, hermanos, nos propongamos obedecer a Jesucristo, obedecer a nuestro Dios, porque ejemplo, dice, nos ha dado para que sigamos sus pisadas, que no tenga que usar Dios del azote, mucho diría, porque de todas maneras lo va a usar, porque dice, porque todos, dice, han sido corregidos, todos han sido sometidos a esta disciplina, leímos, y no hay cristiano que no, hermano. Usted lo debe de haber experimentado en su vida. Sus tribulaciones y las pruebas que usted tiene no son similares a la del hermano, ¿sí? Algunas son comunes, otras son muy personales, pero todos, sin lugar a dudas, hemos sido disciplinados. Y esto debe de traer, como dice, sabiduría a nuestro corazón. Amén. Porque la tristeza, escuche bien, ahora me gozo, dice Pablo en 2 Corintios 7:9, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Para eso es, porque habéis sido contristados según Dios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Y qué vindicación! Pero solamente hasta que seamos corregidos vamos a demostrar amor a nuestros semejantes. Solamente hasta que seamos corregidos vamos a demostrar celo santo por las cosas de Dios. Solamente hasta que seamos corregidos vamos a crucificarnos ya completos. No hay que esperarlo. Dice aquí, qué indignación, qué temor de Dios. Pero después, tengámoslo antes, hermanos, esa es la invitación. Tengamos todas estas cosas antes de que venga
la disciplina. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro, hermano, y oremos a Dios. Hoy está libre aquí el púlpito para el que quiera pasar, hermanos, y quiera en este año que inicia no dejar pendiente nada, empezar en cero, para que todas las cosas sean borradas del libro de los hechos, porque hay un libro de la vida, pero también hay un libro de hechos. Pase, hermano, yo le invito para que oremos por usted y oremos unos por otros, y no salgamos con las cargas del año pasado, sino que salgamos ligeros, livianos, con nuevos propósitos. ¿Por qué no? No es para avergonzarlo, hermano. ¿Quién nos condenará si Dios es el que justifica? Ahora ninguna condenación hay, dice la palabra, para los que están en Cristo Jesús. Pero esa tristeza, hermanos, que usted tal vez esté experimentando, tal vez no se ha dado cuenta, pero es por disciplina. Ese desgano de alabar a Dios, ese desgano de abrir la boca para alabar al Señor. No esperemos ser disciplinados en la gran tribulación, hermanos, porque es ahí donde Dios los vomitará a los que son tibios. Los vomitará de su boca, dice la palabra, y los vomitará a la gran tribulación, para que en la gran tribulación alcancen la estatura y alcancen la medida que Dios nos pide a nosotros, hermanos. No esperemos a estos extremos. No esperemos estar acostados en una cama, agonizando, y aún poniéndonos a cuenta con Dios, sino desde antes ya lo hagamos, para que se cumpla la palabra de que la muerte de sus santos a Dios les agrada.